hoy en la mañana les estábamos comentando que hoy es el Día Mundial de Parkinson y tenemos al doctor que viene para tratar este tema tan importante. Es neurólogo, especialista en Parkinson, y por eso le damos la bienvenida a Juan Camilo. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido, hoy es el día, ¿cómo estás? Adelante. Gracias. Toma asiento. Antes que nada, bueno, bienvenido a Hoy es el Día, el programa, y a Barranquilla, ¿no? Porque eres de Bogotá. Yo soy bogotano, sin embargo, yo trabajando aquí más o menos 2 años y medio. Ah, bueno, estás estrenadito. Sí, apenas, pero feliz. Estoy muy contento aquí en Barranquilla, la gente es súper. Chévere. Y bueno, hay muchas cosas en la parte neurológica por hacer. Ok, tu especialidad es, tú eres neurólogo, pero tu especialidad es el Parkinson, ¿es así? Efectivamente, sí. Digamos, los neurólogos pues hacemos nuestro entrenamiento habitual 4 años. Existe la posibilidad en algunos casos de que uno intente especializarse o quiera especializarse en áreas un poco más profundas de la neurología. Y el área de los trastornos de movimiento y el Parkinson pues tiene un entrenamiento especial. Pero ¿por qué el Parkinson? ¿Tú crees que es una enfermedad que ha ido evolucionando? O sea, ¿hoy se ven más casos de Parkinson que antes o qué? Eso es una realidad. Yo creo que hay varias razones que tenemos que considerar. Por un lado, ya hay cada día más gente entrenada en la enfermedad, entonces se está haciendo cada día más diagnósticos, pero sin duda alguna también los casos están creciendo. La enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, después del Alzheimer que todos conocemos. Y si tú lees la literatura, te das cuenta que hablan de haciendo datos prospectivos, probablemente la enfermedad o las enfermedades neurodegenerativas se van a multiplicar al doble en los próximos 25 años. Entonces es una enfermedad que... ¿A qué se debe eso? Hay varios factores. Por un lado están los factores ambientales, hay muchos factores. La dieta en los pacientes pues ha venido cambiando a lo largo de los años. Ha venido cambiando también todos los estímulos ambientales, la exposición a tóxicos. Y por otro lado, la gente se está haciendo cada vez más mayor. Si tú te das cuenta, en Europa, por lo menos la edad que vive la gente es mucho mayor. Y esto hace, porque la edad es un factor de riesgo, esto hace que la enfermedad se vuelva mucho más frecuente. Claro. Pero doctor, ¿qué es el Parkinson? Bueno, el Parkinson es importante aclarar bien qué es. La enfermedad de Parkinson, pues como decíamos, es una enfermedad neurodegenerativa que básicamente compromete los circuitos motores del cerebro, ¿no? Al comprometer estos circuitos motores del cerebro, lo que genera es temblor, lentitud, rigidez, y en la medida que va avanzando la enfermedad, pues genera otro tipo de síntomas, tanto motores como no motores. Es muy importante, y eso para aclarar, porque frecuentemente se produce confusión. No todo temblor es Parkinson, ¿no? Mucha gente ve a personas en la calle que tiemblan y lo primero que le dice es ¿Tienes Parkinson, consulta. La realidad es que sí, si tienes un temblor debes consultar a un especialista, pero muy frecuentemente esos temblores no son Parkinson, ¿no? Realmente el Parkinson es mucho más que temblor. Es lentitud, es rigidez. Y también hay que tener en cuenta que el Parkinson no solamente tiene síntomas motores. Muchas veces los médicos, cuando vemos a un paciente con Parkinson, nos enfocamos en los síntomas motores, como tiembla, etcétera, porque es lo que probablemente más te llama la atención. Pero la realidad es que también hay otros síntomas que son no motores, como la depresión, el deterioro cognitivo, pacientes que tienen trastornos del ánimo importantes, pacientes que tienen inclusive disfunción sexual, o sea, cosas muy relevantes para la vida de una persona. O sea, realmente uno puede sufrir o cómo puede uno llegar a decir, y puede que tenga Parkinson. No necesariamente la tembladera es un signo de Parkinson. Tú puedes tener alguno de estos síntomas. Exacto, eso es bien interesante. Realmente, lógicamente, el temblor es lo que más te llama la atención cuando ves a un paciente con Parkinson, pero hay que aclarar que no todos los pacientes con Parkinson tienen temblor. Y por otro lado, lo que más llama la atención en general a los pacientes, aparte del temblor, es la lentitud. Otros tipos de temblores, cuando tú ves a un paciente temblando y no tiene mucha lentitud, probablemente no es Parkinson, porque realmente lo que marca el Parkinson es la lentitud, la torpeza, la alteración en la marcha, etc.
O cuando te hablas de lentitud, es lentitud al momento de hacer las cosas. O sea, estoy aquí sentado y yo te digo levántate, y es como tomarme Tú el empiezas tiempo. a notar que el paciente pues, tiene dificultad, digamos, para agarrar objetos, que le cuesta más trabajo, que empieza a caminar más lento, que empieza a hacer sus actividades mucho más lento de que las hacía habitualmente. Digamos, pacientes te refieren a veces de cierta edad que van caminando con la esposa y ya se empiezan a quedar atrás. Ese tipo de síntomas debe inmediatamente alarmar y debe hacer que consulten con un neurólogo. El Parkinson es una enfermedad que no tiene cura. Sí, pero digamos yo creo que eso hay que matizarlo un poquito, porque es cierto que todavía no hemos encontrado la cura, hay muchos estudios y lógicamente hay que ser positivo en este caso. Pero lo que sí es importante aclarar es que es una de las enfermedades neurológicas que más tratamientos tiene. No solamente tiene tratamientos a nivel de medicamentos, que a veces la gente se imagina que solo el Parkinson tiene medicamentos. También tenemos la posibilidad quirúrgica en algunos de los pacientes, en los cuales se puede hacer una cirugía que no es que te vaya a curar, pero vas a tener una mejoría importante de los síntomas en un alto porcentaje. Mira que casualmente antier estaba hablando de ese tema porque en Cuba nos enteramos que que la cirugía era algo que entraba como directamente como al nervio donde se estimulaba el Parkinson y lo congelaba. Bueno, digamos, algo así como que lo dejaba quieto. La realidad, mira, la cirugía consiste, la cirugía no es, digamos, tan engorrosa como otras cirugías o neurocirugías en las que abres todo el cráneo y que son cirugías muy dramáticas, no. Esta cirugía realmente abres un pequeño hueco y metes un electrodo en una zona del cerebro que, digamos, está alterada por la enfermedad de Parkinson. Después de eso, conectas ese electrodo con un marcapasos que viene a esta zona, o ambas zonas a veces, y ya, esa es la cirugía. Es una cirugía que lógicamente debe hacerla un experto en esa cirugía, porque es una cirugía que requiere mucho cuidado y sobre todo requiere que pongas el electrodo en el sitio exacto. Pero la realidad es que es una buena opción en los pacientes que son seleccionados adecuadamente, porque no todos los pacientes con Parkinson pueden ser candidatos a cirugía. Realmente hay un porcentaje, un 20 a un 25% de pacientes que pueden ser seleccionados y que además deben ser seleccionados, eso valga la aclaración, por expertos en movimientos anormales, porque ten en cuenta que la implicación de hacer una cirugía es muy importante. Y si el paciente no es candidato, probablemente si le hacen la cirugía va a salir mal. Pero lo que es importante también es que el paciente sepa que esa es una de las opciones de la enfermedad y que si tenemos esa opción, pues debe verla a alguien que sepa para saber si uno es candidato o no. ¿No? ¿Tú crees que exista algo que pueda atrasar la enfermedad, que puedas comer, consumir o tomar para evitar el Parkinson, o el Parkinson al que le da? Bueno, el Parkinson, realmente hay cosas, hay varios estudios que han intentado buscar un fármaco protector o algún tipo de mecanismo protector, etcétera. Hay estudios que muestran, y eso es importante decirlo, y llama la atención además, factores como pacientes que toman más cafeína, comparan grupos que toman cafeína versus los que no toman café y se dan cuenta que los que toman más café tienen menos Parkinson. Habría que determinar bien esos estudios para saber si realmente eso es un factor protector. Eso todavía no está claramente determinado. Inclusive el tabaco es otro de los factores que aparentemente puede retrasar eso. Pero eso tú no le puedes recomendar a un paciente que se ponga a fumar porque va a prevenir un supuesto Parkinson. Y realmente en este momento no tenemos datos para predecir a quién le va a dar Parkinson, porque eso sería lo ideal, ¿no? Que tú predigas quién le va a dar Parkinson y con base en eso tomes medidas para que no lo haga. Lo que se puede hacer y lo que muestran los estudios, lo único que puedes hacer es hacer un tratamiento temprano. Es decir, cuando pilles estos síntomas muy tempranamente, inmediatamente consultar, porque lo que sí muestran los estudios es que si tú comparas a gente que no la has tratado versus gente que tratas tempranamente, los que tratas tempranamente van mejor. Más o menos, ¿cómo es la calidad de vida de una persona con Parkinson tratada? Yo creo que puede ser muy buena. Es decir, muchas veces los pacientes van, lógicamente un colega les dice que tiene enfermedad de Parkinson y a veces, digamos, los neurólogos no explicamos bien las cosas y él va y mira en internet y entonces en internet salen los casos dramáticos, ¿no? Pero la realidad es que el Parkinson tiene todo un espectro. Cuando uno atiende a estos pacientes uno se da cuenta que hay pacientes que están súper bien, o sea, moviéndose muy bien. Hay gente que ni siquiera nota que a veces tienen Parkinson, ¿no? En esto hay todo un grado de espectros. Lo que sí es importante, fíjate en ese contexto, y en mi experiencia personal, y que eso también está avalado por la literatura,
es que si el paciente está realizando un tratamiento adecuado en primera instancia, pero además hace o toma medidas no farmacológicas como la actividad física, que es una cosa fundamental en el paciente, los pacientes tienden a ir mucho mejor, ¿no? O sea que uno no debe hacerse la idea de un paciente con Parkinson en silla de ruedas, ni que está gravísimo. Claro, total. ¿Me entiendes? ¿Es 100% hereditario? No. No. Y fíjate que eso es importante. El porcentaje de Parkinson que es hereditario en las series que tú lees en la literatura va alrededor de un 5 o un 10%. Y eso es muy frecuente, los pacientes frecuentemente o los familiares del paciente te hacen frecuentemente esa pregunta. Te dicen, doctor, pero yo voy a heredar el Parkinson. La realidad de eso es que solo se hereda en el 5 al 10% de los casos. Que es nada. Que es nada. Claro. O sea que realmente el familiar debe estar tranquilo de que en un porcentaje alto, el 90% de los casos no va a ser hereditario. Claro. Ahora, hay unos factores también que le ayudan a uno un poco a saber si la cuestión es hereditaria. Tú ves y entonces te comentan que el papá también lo tiene, o que el tío también lo tiene, y que el primo también tiene algo de temblor, cosas por el estilo, ¿no? Entonces ahí ya, si tú ves sobre todo en pacientes jóvenes, porque en general el Parkinson hereditario se hereda muy joven, ¿no? En general. Entonces si tú ves un paciente joven que tiene familiares, varios familiares con Parkinson o con algún tipo de temblor, pues debes sospecharlo y evaluarlo bien, ¿no? Ok. ¿Qué porcentaje o crees que de pronto el sistema, porque nos estabas diciendo que tiene que ver mucho con la parte cerebral, y la parte cerebral pues creo yo que va de la mano del sistema nervioso? Una persona que sufra mucho de estrés o que tenga fuertes impactos nerviosos, depresivos o como esos momentos de tristeza, ¿puede eso desencadenar un Parkinson? Mira, la realidad es que cualquier factor estresante fuerte para el cuerpo puede desencadenar enfermedades degenerativas. Eso incluye el Parkinson. Digamos, fíjate, a veces uno ve casos como un paciente que llega a la consulta y entonces te dice, doctor, es que a mí me dio el Parkinson justo cuando tuve ese accidente de tráfico. Wow, entonces imagina que el accidente de tráfico fue la causa del Parkinson. La realidad de eso es que el estrés marcado que le ocurrió al cuerpo en ese momento desencadenó los mecanismos para generar la enfermedad, pero muy probablemente ese paciente ya tenía una predisposición para hacer la enfermedad. Claro. Bueno, doctor, yo quiero que abramos las líneas, sí, si te parece chévere, claro, porque sabemos estos temas a la gente le fascinan y sabemos que de pronto hay personitas que tienen alguna duda, así que todas las personas pues que nos quieran llamar, quieran comunicarse y tengan algo que preguntar al doctor, pueden llamarnos 318-5050 extensión 01137, porque queremos escucharlos. A veces uno no se imagina la cantidad de preguntas que se hacen las personas con respecto a esta enfermedad. Por ejemplo, ¿cuántas personas atiendes tú todos los días que tenga Parkinson o que creen tener Parkinson? Fíjate, eso es bien curioso. Yo cuando llegué a Barranquilla, porque la incidencia, es decir, la cantidad de casos que ve uno depende del lugar donde estés. Hay sitios donde es más frecuente, ¿no? En Norteamérica y en Europa, digamos que tiende a ser un poco más frecuente también por la edad, porque la gente tiene una esperanza de vida mayor. Pero lo llamativo aquí, yo puedo llegar a ver 5 o 6 casos al día de enfermedad de Parkinson aquí en Barranquilla. Nosotros, valga la aclaración, nosotros también hacemos, yo tengo una consulta de Parkinson específicamente unos días a la semana, entonces también eso pues cuenta, pero en la consulta general, porque yo también hago neurología general, se ven muchos casos con enfermedad de Parkinson. Es una enfermedad altamente prevalente. ¿Cuánto ha aumentado el porcentaje del Parkinson hoy a hace 15 años? Mira, no tenemos, por lo menos en Colombia no tenemos datos oficiales. Eso varía un poco, la presentación de casos va alrededor, fíjate la variabilidad, entre 18 y 140 en 100.000 habitantes, ¿no? Nosotros nos estamos manejando alrededor, calculando los datos de Latinoamérica, alrededor de 30 en 100.000, ¿no? La pregunta que me hacías, eso, lo que hemos visto, la tendencia que hemos visto en los últimos 10 años es que los casos se han duplicado. Pero eso es bastante. Sí. Es bastante, y lo que te decía, no solamente uno se podría hacer la idea de pronto errada de que es que se están presentando más casos porque está habiendo algún factor en el ambiente o alguna cosa, o la realidad es que también estamos diagnosticándolos más, porque antes los estudios mostraban que había mucho error diagnóstico, o que tú veías al señor que estaba temblando en la familia y no hacías nada, tú decías la edad, la persona va a temblar y no lo mandabas al médico. Sí, yo creo que eso es verdad lo que durante mucho tiempo Jairo nos dijo, y es
ahora tener la capacidad y el sistema de que todo el mundo se entera de todo, hoy nos enteramos más de las vainas que antes. Entonces para nosotros es más alarmante las cosas hoy, pero de pronto antes no teníamos acceso a esa información. Exacto, es que ahora tenemos mucha información y muchos datos que antes no teníamos, entonces no sabemos, porque la gente siempre dice, no, antes no se enfermaba, pero hay que ver un poco esa situación, ¿no? Bueno, ¿a quién tenemos en línea? Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Javier Salcedo, ¿cómo estás? Bueno, bien, gracias, Javier. Aquí te dejo con el doctor Juan Camilo, supongo que tienes alguna duda para él. Gracias, doctor, buenos días. Mire, doctor, yo tengo 59 años. A mí me detectaron una ataxia cerebelosa. ¿Esto tiene alguna relación con el Parkinson? Bueno, el Parkinson, cuando hablamos de la enfermedad de Parkinson, estamos hablando de una entidad muy particular, ¿no? Es una enfermedad que ocurre habitualmente en gente mayor y tiene unas características particulares. Cuando hablas de la ataxia es una enfermedad que tiene que ver más con otras áreas como el cerebelo y que se caracteriza habitualmente por alteraciones en la coordinación, en la marcha. El paciente tiene dificultades para caminar, el paciente tiene dificultades para maniobrar cosas, pero es un problema diferente. ¿Por qué te explico esto? Porque de los parkinsonismos atípicos, es decir, cuando tenemos gente que tiene síntomas de Parkinson, pero con otras cosas, con cosas atípicas que no cuadran dentro de la enfermedad que vemos habitualmente, uno de esos parkinsonismos puede tener eso que tú tienes, que es una ataxia. Lo que pasa es que tienes que tener en cuenta que si solo te han dicho que tienes ataxia, es muy probable que eso tenga relaciones con otro sistema, o sea, que no tenga relación con una enfermedad de Parkinson. Bueno. Roberto, se nos fue. Bueno, ahí, repito, me trabé yo sola. Tú ahorita al principio nos dijiste, a veces la tembladera no necesariamente es Parkinson. ¿Con qué enfermedades de pronto nosotros podemos confundir el Parkinson? Mira, cuando uno ve, lógicamente, lo más frecuente, la confusión más frecuente son los temblores. Entonces, es muy importante hacer el diagnóstico adecuado, porque además el temblor que tengas, dependiendo del temblor que tengas, vas a dar un tratamiento, ¿no? Ajá. Y los tratamientos varían mucho. No son los mismos tratamientos el darle un tratamiento para el Parkinson que darle un tratamiento para un temblor esencial. Son diferentes. Okay. Y tienen implicaciones diferentes, porque el Parkinson tiene unas implicaciones pronósticas diferentes. El paciente va a tener otro tipo de complicaciones, otro tipo de evolución clínica y otro tipo de pronóstico. Claro. ¿No? Ahí la importancia de medicarse bien, ¿no? Y claro. Un buen medicamento. Pero fíjate otra cosa que quería resaltar y que eso lo vemos, porque es bien curioso a veces cuando uno revisa la literatura y te das cuenta de que por dónde enfocaron al paciente antes de que llegara a tu consulta. Lo llamativo del asunto es que muchos de los pacientes que tienen dolores articulares, y muchas veces van al ortopedista, van al internista, al cirujano y los ven y realmente muchos de estos dolores a veces, sobre todo dolores en el hombro de un solo lado, etcétera, y que no pasen, que el dolor persista, que tú veas que tienen rigidez, es importante que se valore que no tenga Parkinson. Claro. Porque muchos de los pacientes inclusive los operan y después te das cuenta y no era dolor, sino era la enfermedad de Parkinson, ¿no? Mejor dicho, nosotros tenemos una cantidad de dudas, tenemos otra llamada en línea. ¿Con quién hablo? Buenos días, con Marlon Verdugo. Bueno, Marlon, buenos días, bienvenido. Hoy es el día, te dejo con el doctor Juan Camilo. Muchas gracias. Doctor, buenos días. Buenos días. Lo que pasa, hace tiempo, una semana, vi un señor trabajando en la parte de la construcción, pero permanentemente mantenía con temblores en la mano. O sea, ¿cómo puedo yo detectar que una persona tenga Parkinson, su Parkinson severo o apenas esté principiando en el Parkinson? Bueno, lo primero ahí, lo que hablábamos ahora, ¿no? Que tenga temblor, hay que determinar bien si ese temblor se asocia a otras cosas y si realmente ese paciente tiene enfermedad de Parkinson. Porque una de las cosas importantes a tener en cuenta es que el otro temblor con el que frecuentemente se confunde el Parkinson, que es el temblor esencial, también es muy frecuente en la población general. Entonces, lo primero que hay que hacer con ese paciente es decirle que consulte al neurólogo o al especialista en movimientos anormales para que determine si él tiene Parkinson, ¿no? Y una cosa que eso es importante aclarar porque es frecuente, una pregunta frecuente de los pacientes. El diagnóstico de la enfermedad de Parkinson no es un diagnóstico que uno haga por imágenes, es un diagnóstico que uno hace clínicamente. Es decir, uno tiene que sentarse,
preguntarle al paciente, hacer una adecuada anamnesis y después examinar al paciente y con base en eso tomar unas decisiones. Que esos exámenes que hacemos a veces, las pruebas de imagen, a veces pruebas de sangre, eso es para descartar otro tipo de parkinsonismos atípicos. Pero que realmente las pruebas de imagen en un paciente con Parkinson son habitualmente normales. O sea, realmente la persona que nos estaba comentando, ¿todavía estás en línea? No, la persona que nos llamó, habría que hacerle el estudio clínico a la persona. Y fíjate que ahí pues uno saca la conclusión de que si ya lo está notando la gente que trabaja con él, claro, pues es una cosa que debe consultar porque probablemente está interfiriendo en su trabajo, ¿no? Claro. Y hay tratamientos además, ¿no? Claro. Doctor, hoy es el Día Mundial del Parkinson. ¿Qué pasó un día como hoy para que se celebre el día? Es una buena pregunta. Mira, el día de hoy lo estamos celebrando desde el 97, que lo instauró la OMS. Y se decidió el 11 de abril, básicamente porque es el cumpleaños de James Parkinson, que es la persona... Parkinson es el apellido de alguien. James Parkinson. Ay, no sabía. Era un médico británico que en 1817 describió la enfermedad. Entonces él, cuando describió la enfermedad en esos tiempos, lógicamente pues no contábamos con toda la tecnología que tenemos, pero lo llamativo de todo cuando tú lees la descripción es lo bien hecha, la buena descripción clínica que hizo. Ajá. Y él describía pues una paciente que tenía alteraciones, o sea, temblaba, lo describió como algo que llamó el parálisis agitans, que es como el paciente estaba muy lento, pero tenía agitación en las manos, con una postura encorvada hacia adelante. Ajá. Y eso fue una descripción muy bonita que después otros neurólogos como Charcot pues ya profundizaron y se fueron dando cuenta, y cada día hemos haciendo más cosas para saber más de la enfermedad, ¿no? Entonces el 11 de abril se decidió que fuera el cumpleaños de James Parkinson y por tal es el Día Mundial del Parkinson. Y otro dato curioso, digamos, es el símbolo del Parkinson, ¿no? Que es el tulipán rojo. No sabía. Entonces ese es un símbolo que es bien curioso porque el símbolo se determinó a raíz de que un horticultor en Holanda, que además era un muy buen horticultor, ganó varios premios con un tulipán rojo. Ajá. Y el horticultor decidió ponerle a este tulipán James Parkinson, con la florecita. Y la idea del tulipán es que cada primavera haya una esperanza y una... Ay, no, se me pararon los pelos. Bonito, qué bonito, porque realmente estamos en primavera. Sí, claro. Ay, muy bonito. Qué chévere. Mira, se me pararon los pelos. Bueno, tenemos otra llamada en línea. ¿Con quién hablo? Aló. Aló. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con la señora Olga Silvera. Señora Olga, bienvenido. Hoy es el día y aquí lo dejo con el doctor Juan Camilo. Gracias. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias a mi Dios. Doctor, acabo de escuchar que el programa están hablando sobre el Parkinson y yo tengo un hermano que él sufre de epilepsia, pero también se le han presentado todos esos síntomas que usted acaba de decir. Entonces necesitaba que usted de pronto me orientara, entonces sí, para ver qué podemos hacer. Lo importante... a ver, hay pacientes que pueden presentar epilepsia y Parkinson al tiempo. Lo que sí es importante recalcar es que no tienen las mismas causas, no son cuadros relacionados. O sea, una cosa es que un paciente tenga epilepsia, que habitualmente son cuadros temporales, con unos movimientos diferentes, y tú ves que el paciente epiléptico hace movimientos por un tiempo corto, y después mejora y ya el paciente no tiene por qué tener ningún déficit motor. Contrario al paciente con Parkinson, que tiene un déficit motor persistente, es decir, que los temblores del paciente con Parkinson son persistentes, la lentitud del paciente con Parkinson es persistente, la inestabilidad, bueno, todas esas cosas que hemos nombrado. ¿Qué te sugiero yo? Primero, lógicamente que consultes con un neurólogo que primero oriente al caso a ver si tu hermano o tu familiar tiene epilepsia, que hagan un buen tratamiento de la parte epiléptica y que a su vez hagan un buen examen clínico a ver si el paciente también tiene la enfermedad de Parkinson, porque no se descarta, el tener epilepsia no descarta que tú tengas enfermedad de Parkinson, perfectamente puede pasar, ¿no? Pero sí es importante que un especialista dé el concepto de si él tiene Parkinson o no. ¿Listo? Bueno, gracias. Gracias a ti, que estés muy bien. Doctor, infinitas gracias. No, te quiero contar que esas líneas están que se explotan, pero pues nos tenemos que ir a comerciales.
Gracias a ti, gracias a No, todas las con personas que gusto. nos llamaron, los que se quedaron ahí. Y pues, doctor, el teléfono para que el que quiera llamar, la consulta, dónde te consiguen, etcétera. Bueno, yo trabajo en la clínica Porto Azul y en Sanitas y pues no sé si los contactos se dejamos. Puedes dar puedes dar tu teléfono al aire si quieren, pero eso sí, llamada solo para el Parkinson. El teléfono pueden llamar a mi secretaria, el teléfono es 318-257-4013. Bueno, que es el teléfono de NeuroCountry, que es en Porto Azul, donde tengo mi consultorio. Listo. Doctor, muchas gracias. Nosotros Encantado. nos vamos a comerciales y regresamos, adivinen con quién. Nada más y nada menos que el dueño del matrimonio, Mr. Black, que está con nosotros. Ya regresamos.